También en esta reunión tenemos al doctor Alberto Monbrún. Él es de Mendoza, Argentina. Él es un ciudadano independiente, pero comprometido con el campo democrático y progresista. Es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Es profesor en Derecho Público y Teoría Política Empírica en las Universidades Nacionales de Cuyo y La Rioja, ambas en Argentina. También es profesor de cursos de posgrado y doctorado en varias universidades argentinas. Es fundador y director general de CEGESCO, el Centro de Gestión de Sistemas Complejos, con sede en Mendoza, en Argentina. A partir del año 95, Alberto hizo un giro, un reciclaje científico y epistemológico hacia la teoría de sistemas, la cibernética y la complejidad. Todo ello orientado a la seguridad ciudadana en las universidades de Minnesota y Texas en Estados Unidos, en el Instituto de Policía Comunitaria de Alto Medio Oeste de Minnesota, en el Instituto Histadrut de Israel, en el Centro de Criminología de la Universidad de Toronto, en el Instituto de Amino de Sistemas de Lima, Perú, en el New England Complex Systems Institute de Estados Unidos. Es autor de numerosos trabajos y coautor de libros en Derecho Público y Teoría Sistémica. Desde el año 2000 desarrolla tareas de consultoría en temas de política, seguridad ciudadana y gobernanza. Entre los años 1984 y 2000 ocupó varios cargos públicos, fue funcionario nacional en el gobierno de Raúl Alfonsín, secretario de gobierno y concejal de la ciudad de Mendoza y 2 veces senador provincial. Hace alrededor de 2 décadas abandonó totalmente el activismo y la militancia política, aunque sigue sosteniendo que la política es la gran herramienta de transformación en sociedades injustas y desiguales. Ahora entonces daremos la alternativa a Alberto. Alberto, tienes 25 minutos para poder dar los minutos que te regaló Bueno, él. Adelante, puedes empezar. gracias. Cuéntenme si se ve bien porque yo no sé. ¿Se está viendo la presentación? Sí se ve, sí se ve. Bueno, yo voy a ir muy rápido porque en realidad el planteo va a tratar de ir más a fondo, pero ahí en el costado un poco el desafío que nos planteamos en su momento con los queridos Ricardo, la querida Eva y Rafa fue qué pueden aportar la sistémica, la cibernética y la complejidad a una revisión, a un relanzamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no es sino un sistema de gerenciamiento de la convivencia, que también es gerenciamiento del conflicto, que también es gerenciamiento de las desigualdades y de las injusticias, pero la democracia está basada en determinadas características y determinados valores, y los regímenes autocráticos que están creciendo, vamos a ver algunos números, también están basados en valores, pero en valores distintos a los de la convivencia, la búsqueda de la igualdad, la corrección de inequidades, la libertad, el respeto a las personas, etcétera, etcétera. Ahí les van a quedar después en la presentación les van a quedar las fuentes de los datos estadísticos, pero lo que está teniendo lugar es un proceso de incremento de los regímenes autocráticos y de deterioro y baja de apoyo a las democracias. Fíjense, no voy a citar las fuentes porque ya les dije, las tienen en la primera placa y además el PDF lo vamos a distribuir, pero en los últimos 20 años de 13 países autocráticos pasamos a 42 y lo que es peor, hay un ruido que se escucha de todos modos de fondo, no sé qué será. La población del mundo que vive en regímenes autoritarios pasó del 5% al 43%. El deterioro de la libertad de prensa también ha sido importante. El Democracy Index de la revista The Economist mide más de 150 países y mide procesos electorales, pluralismo, cultura política, respeto a las libertades civiles, participación y funcionamiento del gobierno. Va en baja permanente. Los niveles de satisfacción
superiores al 85-90% con la democracia se dan en poquitísimos países. La gran mayoría está avanzando hacia un deterioro de la satisfacción con la democracia y ni hablar de países como los nuestros, España, Estados Unidos, Costa Rica, Francia, el Reino Unido, Argentina, tienen menos de un 50% de gente apoyando la democracia. Por otro lado, el Latinobarómetro indica un deterioro del apoyo de la democracia importante en América Latina. En los últimos 10 años hemos penetrado la barrera de un ideal 50% y siempre ligado a la insatisfacción ciudadana con los gobiernos que elige. En la Argentina los datos son similares y yo no sé si los alcanzan a ver a todos porque yo veo la barra de imágenes a mi derecha, pero de todos modos, ¿se ve la pantalla completa? Si lo voy a bajar enseguida, también, no te voy a ver. Sí se ve, sí se ve. Bueno, entonces la cuestión Venga, tiene que ver con lo que es esto de si aceptamos o no la democracia en su laberinto, hay una incapacidad para gestionar la complejidad actual. Eso parece evidente, como también hay evidentemente una fuga que ya vamos a ver en profundidad enseguida, hacia ciertas opciones de populismo ante la incapacidad de la democracia tradicional de resolver problemas. Ahora, ¿de dónde viene? Bueno, no se les ocurra mirar lo que les voy a mostrar. Hicimos 2 brainstorming, aparecieron 1.000.000 de razones por las cuales la democracia no está funcionando. Bien, por ejemplo, la obsolescencia de las universidades, que siguen enseñando lo viejo, la ignorancia de los líderes sobre la complejidad de los problemas y de los públicos sobre la complejidad de los problemas que se retroalimenta de manera reforzadora con la emergencia del discurso político que cada 2 años está sometido a una elección y entonces necesita rápidamente algunas respuestas sintomáticas, la lentitud o ausencia de la justicia, los macrosistemas de gestión de la convivencia, las escuelas, la justicia, la policía, están sobrepasados, sobrecargados por el problema de la demanda. Y también tenemos lo que podemos llamar las macro explicaciones más o menos canónicas. No las vamos a desarrollar porque se dan tanto en escenarios de reforzamiento y apoyo a la democracia como en escenarios de deterioro como el que estamos viviendo ahora. De todos modos, ¿en qué venimos trabajando desde hace por lo menos 25 años? Y que me llevó a mí a meterme en la teoría de la complejidad e incluso a dejar la actividad política. El problema de nuestras democracias, en la opinión de algunos de los que hacemos teoría sistémica y de complejidad, está en la obsolescencia paradigmática de la configuración de la democracia, porque nuestras democracias están basadas en el paradigma científico positivista, cuyos postulados fundamentales están en crisis a través de vertientes científicas como la teoría cuántica, la psicología genética, la teoría gestáltica, la teoría general de sistemas, la cibernética, un montón de vertientes científicas que reinstalaron al observador en la realidad y terminaron con ese disparate de la objetividad, pero sobre todo el modelo político de la democracia liberal burguesa, a la cual le rindo todos los honores del mundo, porque creo que el plexo axiológico que tiene sigue válido, es el del equilibrio. Y el equilibrio no existió realmente nunca. Lo que existe es el desequilibrio homeodinámicamente compensado que le valió, de paso, a Ilya Prigozhin el Premio Nobel de Química en 1987 por sus estudios de termodinámica del no equilibrio, estructuras disipativas y procesos de entropía y negentropía. Entonces, en el esquema clásico de la democracia, hay un parlamento que es elegido por el pueblo y que elige al ejecutivo, después
en los presidencialismos el Ejecutivo es elegido por el pueblo, el Ejecutivo designa la justicia puede declarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos, el Ejecutivo puede vetar leyes y el Legislativo puede remover al Ejecutivo o al Judicial por la vía del voto de censura en los parlamentarismos o el juicio político en los sistemas presidencialistas, es decir, un modelo de equilibrio. Pero a partir de comienzos del siglo XX, la intermediación política la empiezan a hacer los partidos políticos en condiciones de monopolio. ¿Por qué? Porque inmensos sectores de la sociedad industrial, esto tengámoslo presente, ahora estamos en la sociedad tecnotrónica del conocimiento, en la sociedad industrial grandes sectores eran cobijados o contenidos por ideologías concretas que eran programáticas, rígidas y prescriptivas, y entonces los partidos políticos se erigían como los que postulaban programas para ser votados. Ahora, la emergencia de los partidos formalizó y cristalizó dos roles funcionales perversos. El del oficialismo, que tiende a ser mayoría y a ocupar el resto de los lugares del poder, y el de la oposición, que tiende a ser una cosa de que no te dejo pasar nada, no te dejo. Entonces eso implica la imposibilidad de dialogar entre personas que básicamente cuando uno habla con cada uno quieren cosas muy parecidas. Entonces, la función de control y la función de equilibrio desaparecen y solamente los medios de comunicación, ahora también un poco deformados por el papel de las redes, pero los medios de comunicación hacen una tarea fundamental de control cuando no están condicionados por la pauta, y la acción directa se convierte en la vía, sea los indignados, sean los casacas amarillas, sea Egipto, sea Chile, porque ya la representación de los partidos está más muerta que la defensa de Francia, digamos, ya que pasó España a la final. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que estos principios sobre los cuales está asentado el modelo representativo partidocrático están muertos. Tenemos que corregirlos, tenemos que contemplarlos desde algún lugar. Pero les quiero decir esto, no se les ocurra suponer que de Alberto Monbrun, la idea de que hay una obsolescencia paradigmática. Fritjof Capra lo planteó en 1982, con el punto crucial que es su segundo gran libro después de El Tao de la Física, y donde hay una búsqueda también de lo espiritual. Lorenz Tribe, un ilustrísimo profesor, un liberal genuino y auténtico, en 1989, en la revista de Derecho de Harvard, postulaba que los abogados tenían que ponerse a entender y a comprender la nueva física para poder entender que así como el espacio del universo es curvo, también es curvo el espacio constitucional. El tema también tuvo mucha fama porque Barack Obama, se ve allá abajo chiquitito, era miembro del equipo de investigación de Lorenz Tribe y fue el primer negro director de la Harvard Law Review. Antonia Nemeth en 1995, nos acordábamos de ella con Eva, fue mi mentora porque era de Mendoza, aunque formada y profesionalizada en Inglaterra. Ya en 1995 planteaba esto. Danilo Solo lo planteaba en 1995-96. Fukuyama, mala palabra para algunos, mal leído. Pero después de El fin de la historia y El último hombre, fue tan criticado que se volcó directamente al paradigma autoorganizativo, al extremo de que difundió una foto en su despacho de la Universidad de Stanford, donde aparece un librazo extraordinario, que es una Biblia de la sociedad digital, como es Out of Control, de Kevin Kelly, y publica en el año 1999 La Gran Ruptura, donde plantea la necesidad de avanzar a procesos de regulación de la convivencia con una palabra mágica que usó Eva y que vamos a volver a usar enseguida, que es procesos autoorganizativos. Hoy por hoy Daniel Innerarity sin duda es
el gran gurú de la democracia compleja. No me gusta para nada el término democracia compleja. Creo que el término complejo o compleja es muy polisémico. Creo que debería hablarse de una democracia autoorganizativa, pero no importa. Y también nosotros con Julio Leónidas Aguirre contribuimos al debate hace un par de años con nuestro libro de temas de teoría política contemporánea. ¿Qué está pasando? Primero, no vamos a hablar de los Estados-nación, están en crisis porque no pueden con la complejidad de los problemas actuales, pero sí a nivel municipal están pasando cosas muy importantes porque en los niveles locales donde hay una inmediación intersticial del poder con la comunidad, se pueden generar procesos autoorganizativos. Ahora, ligera observación. Los presupuestos participativos aparecieron en Porto Alegre porque los tipos que gobernaban Porto Alegre eran marxistas. Entonces, ¿qué pensaban? Pensaban que la plata era del pueblo. Pero cuando tenemos intendentes que son monarcas en sus respectivos partidos o departamentos y se creen que la plata es de ellos, es más difícil. Hay una pantomima de presupuesto participativo donde salen en los diarios diciendo, ay, qué participativo que soy, ¿viste qué participativo? El espejito, espejito. Y en realidad no son realmente participativos si yo tengo un concepto del dinero público que es propiedad privada mía y solo mía. Los partidos también están más muertos que la defensa de Uruguay. Perdón, Bielsa, no te enojes. Pero hoy la realidad es que la gente se agrupa en espacios formales e informales de todo tipo. El problema es cuando esos espacios formales e informales, como pasó en Chile, son llamados a hacer cosas viejas, como una constitución de 600 y tantos artículos que te daban un premio si eras capaz de leerla completa. Es decir, cada uno ponía una cosita y en definitiva el pueblo cuando fue llamado a ratificarla la terminó repudiando. Ahora, acá viene cambio de paradigma. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con los procesos de retroalimentación cibernética, pero hay uno que es clave, que es el de poder, porque en la democracia liberal burguesa, el concepto de poder racionaliza el concepto de fuerza de Newton. Es la cantidad de energía aplicada a una cosa para que haga o deje de hacer algo. Es decir, que la ecuación, acá me permito recordar tan solo lo que son los bucles de retroalimentación cibernética reforzadora y compensadora. ¿Se pueden ver a la derecha de la pantalla? No sé si se ven. Eh, Sí se ve, bueno, sí pero no se ve. importa. ¿Cuál sería la ecuación? Quien tiene el poder da una orden, quien tiene la orden cumple, entonces el bucle de retroalimentación cibernética es compensador. Si el que recibe la orden no cumple, el bucle de retroalimentación cibernética es reforzador. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? Que tiene un déficit paradigmático. ¿Por qué? Porque las personas son sistemas autopoiésicos y los sistemas autopoiéticos no operan desde la lógica del input, sino desde la lógica única, irrepetible y particular en que procesan cada uno de ellos el input que reciben. Me permito un segundo de aclaración para quienes nos acompañan por primera vez. La autopoiesis es una teoría biológica de los seres vivos desarrollada por dos neurobiólogos geniales, Humberto Maturana y Francisco Varela, chilenos, y que fue tomada por Niklas Luhmann para construir su sistema político y su sistema social en su concepción, y después fue también tomada por Edgar Morin para la síntesis que hace del paradigma de la complejidad. Entonces, los sistemas autopoiéticos tienen unas características de las cuales no nos podemos sustraer. Es decir, primero son abiertos a los ingresos del entorno. Segundo, los entornos se filtran y operan a través de la propia configuración sistémica de cada persona o sistema autopoiético. Un partido político es un sistema autopoiético, un grupo vecinal es un sistema autopoiético, un matrimonio es un sistema autopoiético, pero la lógica de ese sistema es única e irrepetible porque es, por un lado, ontogénica, tiene que ver
con nuestra carga genética y nuestra herencia, y por otro lado filogénica, tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, lo que hacen las variaciones del entorno es disparar estados posibles del sistema. Ustedes no le pueden pedir a un niño que tiene 13 años y que nació en una familia con 4 hermanos de 4 padres distintos y una madre cocainómana, decirle que lo van a mandar a la cárcel porque roba, es una estupidez. No tiene ningún sentido, porque en su configuración autopoyésica la violencia la está mamando desde que nació. Y esto nosotros lo sabemos porque además lo hemos trabajado profesionalmente durante muchos años. Entonces los sistemas autopoyéticos además se adaptan, responden y aprenden. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los sistemas vivos no son sistemas o máquinas triviales. Recuerden lo que era una máquina trivial, una máquina que al mismo input responde con el mismo output. La Estación Espacial Internacional, lo debatíamos hace unos días con un queridísimo amigo que hace coaching ontológico, que anda por ahí, Guillermo Tello. La Estación Espacial Internacional es complejísima. No, es complicadísima. Es complicada, pero no es impredecible. ¿Por qué? Porque está hecha de sistemas triviales. Ingresar, egresar, levantar la presión, bajar la presión, abrir la compuerta, subir la compuerta. Es decir, son máquinas triviales. En cambio, los seres humanos y los organismos suprabiológicos no son máquinas triviales, y esto es importante entenderlo. La otra diferencia que aporta la teoría sistémica es la comprensión, primero, de la crisis de la estructura rígida, burocrática y piramidal del poder, que implica pérdida de energía y carga de ruido desde la cabeza hasta abajo. La generalidad de las organizaciones privadas y muchísimos departamentos de policía, algunos con los cuales hemos tenido oportunidad de colaborar, se han achatado. ¿Por qué se han achatado? Porque la realidad de los procesos operativos en el mundo está dada por las redes, y las redes son heterogeneidades autoorganizadas para un determinado fin. Puede ser bueno, puede ser malo, pero las redes son un conjunto de nodos interconectados, y esta es una reflexión para nosotros los sistémicos y los prospectivistas también, porque si somos un conjunto de nodos aislados a su aire, que anda haciendo cada uno lo suyo y nos va bárbaro, no estamos generando una red para nutrir a una nueva democracia con un paradigma científico actualizado. Entonces, en las redes lo que existe es la autoorganización. Ahí, muy rápido, la estructura formal, se supone que hay autoridades, pero en las redes lo que hay son nodos que tienen más o menos poder para energizar la red. Esto es parte del cambio de paradigma. He estado leyendo hace poco el libro exquisito de Sergio del Molino, un tal González, que tiene 2 grandes virtudes. Primero, pinta la época de Felipe y Alfonso Guerra, cuando hacen todo el cambio paradigmático del socialismo marxista rígido hacia un centro de tercera vía. Y meten a España en el siglo XXI, sacándola del siglo XIX con todo cariño y sin ánimo de polemizar demasiado. Sin embargo, Alberto, quedan 5 minutos. buenísimo. Cuando pienso, por ejemplo, en un Juan Guerra, el hermano de Alfonso, en la estructura estaba en un lugar ínfimo, pero en la red, licitaciones, préstamos, concesiones, obra pública, se terminó llevando puesto a ese extraordinario político que era su hermano. Es decir, la red es donde suceden las cosas, y la red se autoorganiza en base a, acá sí, quiero rendir un humilde homenaje a quien fue para Eva, para Ricardo, para Rafael, para Ricardo Barrera, también nuestro inmenso maestro, profesor, querido y amado Charles François. Charles explica en el segundo tomo de su enciclopedia que en los niveles biológicos la autoorganización se da por una cuestión morfológica. Es decir, el sistema se autoorganiza
conforme su carga genética y las circunstancias del entorno. En cambio, en los sistemas suprabiológicos y sociales, los sistemas se autoorganizan en base en general a 3 elementos claves: los objetivos, los valores o los liderazgos, ¿verdad? Es decir, Milei es un líder aislado, pero que tiene atrás un montón de gente que se autoorganiza a partir de un referente. ¿Por qué meto el ejemplo de Milei? Bueno, quería hablarles un poco, pero no tengo tiempo, de lo que significó la emergencia de la ecología y de la hipótesis Gaia como productos del cambio de paradigma, porque ya en 1963 los hermanos Odum, Eugene y Howard publican el primer texto de ecología, pero antes de eso habían inventado la palabra ecosistema. Pero quiero ir rápido para terminar a que tenemos que tratar de entender al otro. He dejado la foto de una famosa nota que hizo la revista Newsweek sobre el señor Steve Bannon para entender que estos tipos son muy inteligentes y conocen el paradigma autoorganizativo y conocen de redes e hicieron Cambridge Analytica y manipularon la elección de Trump y la elección del Brexit. Y estos tipos se mueven con criterio autoorganizativo, sin poder central, con miradas y valores comunes, pero también con diferencias, porque algunos son más liberales y otros son más nacionalistas en lo económico, y están avanzando. Y están avanzando porque entendieron otra parte del cambio de paradigma, que es la salida del racionalismo a la gestión de la emocionalidad. Miren, recién en 1983, ese maravilloso tipo que fue Howard Gardner publica la teoría de las inteligencias múltiples y crea la universidad la Escuela de Gestión Emocional en Harvard, y ahora Daniel Goleman cobra y factura por todo eso. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Estos tipos manipulan la emocionalidad, y con la manipulación de la emocionalidad lo que quieren es reventar el centro y construir un populismo de derecha. Que tengamos cuidado, porque todavía no nos damos cuenta que están ganando y avanzando en muchos lugares. Entonces, si yo no cambio mi paradigma, ¿qué pasa? Penúltima placa. Pasa que empezamos a idealizar el pasado. Pasa que empezamos a escuchar unos papanatas y unas papanatas que te dan ganas de matarlos, que te dicen que cuando yo iba a la escuela, la maestra era la maestra y el alumno era el alumno. Y al policía se lo respetaba. Y con los militares estábamos mejor y estas cosas no pasaban. Y en la época de Franco esto no sucedía. Pues son unos tarados, no entienden nada. Pero ¿quién lo advierte mejor que nadie? Como siempre, el arte se adelanta a la ciencia, y entonces Joaquín Sabina dice en Con la frente marchita: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pero los que no tienen paradigmas actualizados viven atados al pasado porque no entienden lo que pasa, no entienden a los niños y a los jóvenes, con lo cual no pueden entender el futuro que tenemos por delante. Bueno, esto es propuesta, una red sistémica y prospectiva iberoamericana. Tenemos un paradigma actualizado y con valores. Necesitamos objetivos claros para nutrir efectivamente esa democracia. Y me gustaría terminar con una expresión de Howard Zinn, un militante inclaudicable de los derechos civiles, un pacifista, un ecologista, íntimo amigo de Luther King. Cuando él publica sus memorias, son prologadas por otro genio que amamos, que fue Noam Chomsky, y nos interpela desde el título, cuando nos dice que no podés ser neutral en un tren en marcha. Ninguno de nosotros es neutral al deterioro de la democracia. O somos parte de su deterioro, acobachaditos en nuestras cuevas de la universidad, de la burocracia estatal o de la empresa, o salimos a militar un paradigma actualizado
para que una democracia renovada tenga sentido. Gracias. Oh, algún récord por la forma rápida que hablé, pero queda el PDF y queda todo lo otro. Muy amables. Muchas gracias por tu interesantísima participación. Y lo propio con Eva.